Bueno, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos aquí en Arte Entorno con nuestro instructor maestro César Pérez, que tiene algo nuevo para mostrarnos. César, ¿cómo estás? Buenos ¿Qué días. tenés para hoy? Hoy vamos a tomar esta tablita y en esa tablita vamos a hacer 3 depósitos para este pequeño tazón. Mira, por ejemplo, acá en el centro ya tenemos la primera perforación, digámoslo así, y debemos hacer otras 2, una en cada extremo de la pieza. Esta perforación, si tuviésemos una broca Forstner de este tipo, podríamos incluso venir y perforar, pero en este caso, como es una pieza que debe ser muy bien presentada, al final nos va a quedar la huella central de la broca allí en esa profundidad. Entonces vamos a hacer este proceso a través del torno. Es muy importante cuando vamos a hacer este tipo de piezas que la capacidad del torno sea lo suficientemente grande. En el primer vacío, que es del centro, entonces mira cómo tenemos la pieza montada acá. Hemos montado el plato en el torno, un plato perforado. Sobre el plato perforado hemos montado este plato de 50 centímetros de diámetro, sobre el cual vamos a ajustar los tornillos. Entonces, cuando hacemos este tipo de montajes, para poder seguir con el proceso, solamente aflojamos dos de los puntos. Aquí tenemos 4 puntos y vamos a ver entonces que al bajar la pieza solamente manejaríamos sobre 2 puntos. Acá estos se aflojan ligeramente, no los tendría que bajar. Bajamos la pieza y si tenemos una producción X, simplemente montamos la siguiente, ajustamos y vaciamos. En este caso ya tenemos los elementos centrales. Vamos a ver entonces cómo se genera el centro para uno de estos vacíos que va en los extremos. César, discúlpame, ahí veo que es sumamente importante que esos tacos de sujeción tengan la ranura, tengan el mismo espesor de la tabla para que esta no quede con juego. Sí, me estás hablando de esta altura que está aquí o de esta carga que está acá. Sí, señor. Debe ser más o menos, o sea, unos 3 o 4 milímetros, diría yo, menos que el espesor para que me pueda ajustar. Porque si la tengo exactamente de la misma altura, vengo acá y no me ajusta. Debe estar más o menos unos 3-4 milímetros menos esta altura que el espesor de la tabla. Ahora vamos a ver entonces cómo procedemos a montar uno de estos extremos. Recuerden, para esta pieza necesitamos una capacidad de volteo importante. En este caso vamos a ver qué cantidad de volteo necesitaríamos. Aquí veo, César, algo muy importante en el tablero donde estás montando la pieza. Más o menos háblanos de qué características debe tener ese tablero donde estás montando la pieza, qué tipo de material debe ser, el espesor. Bueno, para este tipo de tableros, digamos el disco metálico, tengo un disco de 12 pulgadas que está aquí atrás montado. Este disco de 12 pulgadas, y sobre él mira que tenemos una hoja de triples, en este caso de 19 milímetros, y sobre ese triples es que vamos a ajustar los tornillos. Es muy importante cuando tenemos este tipo de montajes que cada que bajemos este plato, él pueda centrarse de nuevo en el montaje que sigue. Por eso ahorita que estaba haciendo la toma trasera, que la voy a hacer nuevamente, esos taquitos que vemos allí. Mira aquí cómo están pues entonces los taquitos, que hacen que cada vez que yo baje estos tornillos, quite este plato de madera sobre el plato de metal, pueda volverlo a montar y siempre esté centrado. Recuerden, es muy importante que este tablero puede ser de triples o en MDF, también le serviría. Claro, y eso resulta muy práctico porque eso lo puedes hacer con materiales que tengas en tu propio taller. Sí, exacto, y te van a servir durante mucho tiempo.
Pensando en las limitaciones que tengo por el torno o el tipo de torno que tengo, yo pregunto, si tengo un plato metálico de menor diámetro, aproximadamente es la mitad de ese diámetro, ¿me sirve para ese tamaño de plato? Unas 6 pulgadas sería, este de 12 pulgadas, sí, un plato de 6 pulgadas te sirve. Simplemente que cuando este plato de madera crece mucho, es importante que no sea uno, sino que de pronto haya otro de madera más pequeño, para que no haya vibración en la pieza. Lo otro, si yo podría o puedo también otra alternativa diferente, y es no usando ese plato de madera, sino un tornillo central. Sí, el tornillo central te puede servir cuando vas a hacer esta, que está en el centro precisamente. Entonces, digamos, tenés un plato de 6 pulgadas, el plato sería de este ancho. Quiere decir que estas dos partes quedarían volando. Sí. Entonces, si estás haciendo la que es central, y sobre un tornillo central lo podrías hacer. Simplemente tenés que poner cuidado que estas dos partes no te vayan a accidentar. Y lo más importante, nunca hacerlo de 800 revoluciones hacia arriba, siempre de 800 revoluciones hacia abajo. Pero siempre es importante, digamos, que haya un plato como este, porque vamos a ver que nos vamos a ir a este centro, ya no te sirve el tornillo central. Cuando vamos aquí, entonces te queda toda esta parte volando, y esa fuerza a esta pieza al girar simplemente la desprende. Y el torno, si no está anclado, entonces va a comenzar a vibrar también. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace el centrado de uno de los extremos. Entonces, César, pero entonces simplemente retomando lo anterior de esa perforación central, la montaste en el torno, la sujetaste en el plato y simplemente la torneaste con sesgos. Con una gubia y un sesgo hice el trabajo. Puede ser con una gubia y un escoplo o un furmón de filo recto, porque es simplemente perpendicular. Bueno, entonces los mecanizados los vamos a ver entonces ahorita en este siguiente proceso. Sí.